En tiempos de caos e incertidumbre, un hombre se levantó para liderar a una nación perdida. Samuel no fue solo un profeta, fue el último juez de Israel, cerrando una era de liderazgo fragmentado y preparando el camino para un nuevo modelo de gobierno. Su historia marca una transición crucial, donde la fidelidad a Dios y los desafíos del liderazgo se entrelazan de manera poderosa. Antes de Samuel, Israel era gobernado por jueces, líderes locales que Dios levantaba para salvar al pueblo en tiempos de crisis. Sin embargo, este sistema frecuentemente oscilaba entre periodos de paz y ciclos de opresión. Samuel nació en un periodo de gran inestabilidad, cuando los enemigos externos eran feroces y la corrupción interna amenazaba con desmoronar la sociedad. Pero la historia de Samuel comienza antes de su nacimiento, con un pacto sagrado. Su madre, Ana, era una mujer estéril y profundamente afligida. En su dolor, buscó al Señor en el templo e hizo una promesa: si Dios le concedía un hijo, lo dedicaría al servicio divino por toda su vida. Dios escuchó su oración, y Samuel fue concebido como fruto de un milagro y una promesa que moldearía todo su destino. Siendo aún un niño, Samuel fue entregado al templo, donde comenzó a servir bajo la dirección de Elí, el sacerdote. Aunque estaba físicamente lejos de su familia, Samuel creció en un entorno lleno de enseñanzas sagradas. Sin embargo, en esa época, las visiones y mensajes de Dios eran escasos, y el pueblo estaba espiritualmente distante. Todo cambió una noche silenciosa. Mientras Samuel estaba acostado, escuchó una voz que lo llamaba: Samuel. Corrió hacia Elí, pensando que era el sacerdote quien lo llamaba. Elí, confundido, le dijo que no lo había llamado. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí comprendió que algo mayor estaba sucediendo. Elí instruyó a Samuel a responder: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Aquella noche, Dios reveló a Samuel su primer mensaje profético, una dura profecía contra la casa de Elí. Ese momento marcó el inicio de su vida como profeta. A pesar de su juventud, Dios eligió a Samuel como su mensajero, mostrando que no se fija en la edad, sino en un corazón dispuesto. A medida que Samuel crecía, la corrupción en la dirigencia religiosa de Israel se hacía más evidente. Los hijos de Elí, Ofni y Faíns, eran conocidos por sus actos perversos. Abusaban de sus posiciones, extorsionaban al pueblo y deshonraban los sacrificios a Dios. Dios no podía ignorar tanta injusticia. Le reveló a Samuel que el juicio sobre la casa de Elí estaba cerca. Imagina la tensión de un joven teniendo que llevar un mensaje tan severo. Sin embargo, Samuel, fiel a su llamado, transmitió la profecía a Elí, quien, resignado, reconoció la justicia de Dios. Poco tiempo después, la profecía se cumplió. Durante una batalla contra los filisteos, Ofni y Faíns murieron, y el arca de la alianza fue capturada. Al recibir la noticia, Elí, ya anciano, cayó y murió. Este evento marcó el fin de una era de corrupción y abrió el camino para un nuevo liderazgo espiritual en Israel. Con la muerte de Elí, Samuel emergió como líder de Israel. No solo profetizaba, sino que también juzgaba al pueblo, resolviendo disputas y orientándolos en sus decisiones. Samuel dedicó su vida a guiar a Israel de vuelta a los caminos de Dios. En una época en la que los enemigos de Israel eran numerosos y poderosos, Samuel lideró al pueblo con valentía y fe. Convocaba al pueblo al arrepentimiento y a volverse a Dios. Bajo su liderazgo, Israel experimentó periodos de paz y victoria, incluso contra enemigos como los filisteos. Samuel era más que un líder, era un símbolo de esperanza y renovación espiritual. En una sociedad donde los valores estaban distorsionados, él mantuvo su integridad y nunca dejó de recordar al pueblo que Dios era el verdadero rey. Con el paso de los años, el pueblo de Israel comenzó a inquietarse. Observaban a las naciones vecinas, todas gobernadas por reyes, y se sentían inseguros. Querían un rey que los guiara en las batallas y trajera estabilidad política. Samuel intentó disuadirlos,
advirtiéndoles sobre los peligros de centralizar el poder en un hombre. Les recordó que Dios era el verdadero gobernante de Israel. Pero los israelitas insistieron, y Samuel, obedeciendo a Dios, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Esta decisión marcó un punto de inflexión. Aunque fue un paso importante en la formación de Israel como una nación fuerte, también fue el inicio de una era de desafíos y pruebas, tanto para Samuel como para el pueblo. Aún así, Samuel continuó desempeñando su papel, ofreciendo orientación espiritual al nuevo rey e intercediendo por el pueblo. Inicialmente, Saúl parecía ser la elección perfecta, alto, fuerte y carismático. Sin embargo, con el tiempo, quedó claro que tenía dificultades para obedecer las instrucciones de Dios. Samuel, como profeta, no dudó en confrontar a Saúl cuando desobedeció. El episodio más destacado ocurrió cuando Saúl fue instruido para destruir por completo a los amalecitas, pero él perdonó al rey enemigo y lo mejor del ganado. Cuando Samuel confrontó a Saúl, el rey intentó justificar sus acciones, pero Samuel no se dejó engañar. Pronunció las palabras que resonarían por generaciones: obedecer es mejor que sacrificar. Este conflicto culminó con el rechazo de Saúl por parte de Dios como rey. Samuel tuvo la dolorosa tarea de comunicarle a Saúl que su reinado no continuaría. Fue un momento de tristeza para Samuel, pero permaneció fiel a la voluntad de Dios, sabiendo que se estaban formando nuevos planes. Dios instruyó a Samuel a visitar la casa de Jesé, en Belén, para ungir al próximo rey de Israel. Samuel obedeció, aunque sabía que esto podría poner su vida en peligro, ya que Saúl aún estaba en el poder. Cuando llegó a la casa de Jesé, Samuel vio a los hijos mayores y pensó que seguramente uno de ellos sería el elegido. Pero Dios lo corrigió: el Señor no mira lo que mira el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Finalmente, David, el hijo más joven y pastor de ovejas, fue llamado. A pesar de su juventud y humildad, Dios vio en David un corazón que le agradaba. Samuel ungió a David, marcando el inicio de una nueva era para Israel. La historia de Samuel nos enseña valiosas lecciones sobre fe, obediencia y liderazgo. Vivió en tiempos de transición e incertidumbre, pero permaneció fiel a su llamado. Su vida nos recuerda que, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías, Dios está obrando para cumplir sus propósitos. Así como Samuel, estamos llamados a escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Su historia nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Que podamos aprender de Samuel la importancia de la obediencia, el coraje y la fe inquebrantable. Después de todo, ¿quién está dispuesto a decir: habla, Señor, porque tu siervo escucha?